Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Más Allá del Miedo, el podcast donde abordamos temas de violencia sexual y de género para entender su impacto. Exigir justicia y construir conciencia colectiva es nuestra comunidad. Soy Jorge Portillo y les cuento que cuando empezamos a investigar el caso de Olga Díaz, no imaginábamos lo profundo que sería su historia. Hola, soy Manuel Guerrero y junto a mí están mis compañeros del equipo. ¿Cómo están, chicos? Bien, 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 bien. bien, bien. Muy bien Qué esta bueno. noche. Bueno, les adelanto que este caso nos dejó realmente impactados, puesto que muestra una forma de por qué es tan importante hablar acerca de estos temas. Hola a todos, soy Axel. Cuando Humberto nos presentó el caso, inmediatamente supe que tenemos que trabajarlo. Un gusto estar aquí. Soy Humberto. Fui quien encontró sobre Olga hace unos meses, mientras revisaba documentos internacionales sobre derechos de las mujeres, y desde ese momento supe que teníamos que compartirla aquí. Al principio pensábamos que era solo otra historia cualquiera de violencia, pero al profundizar nos dimos cuenta de que marcó un antes y un después en Argentina. Hola, un saludo. Yo soy Fernando. Lo que más me llamó la atención fue cómo una mujer logró cambiar un sistema entero. Eso es lo que queremos mostrarles hoy, yo y mis compañeros. Buenas noches, y yo soy Luis Eduardo. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Les aseguramos que en esta historia les va a hacer reflexionar sobre lo que podemos lograr pues cuando nos unimos por la justicia. Bueno, antes de adentrarnos a este tema, una advertencia importante. Vamos a hablar sobre la violencia doméstica y agresiones físicas, que pueden resultar difíciles de procesar. Si en algún momento necesitan pausar la emisión, por favor háganlo. Recuerden que su bienestar es lo primero. Ya hemos visto en nuestra investigación cómo en estos temas pueden afectar a quienes los escuchan. Por favor, tengan mucha precaución. Sí, hagan el caso de nuestro amigo. Pero primero, antes de iniciar, yo les vamos a dar una breve, como que, tipo, una introducción para que sepan lo que vamos a hablar después. ¿Sí? Y antes de ¿Sí? empezar, también les quiero pedir una disculpa si ven un poco apagado a nuestro amigo Axel Humberto. Se siente un poco mal, así que les pido una disculpa por eso. Bueno, iniciamos. El caso de Olga Díaz. Es una mujer argentina cuya lucha no solo cambió su vida, sino que generó transformaciones estructurales en el sistema de justicia de su país. Nos tomó mucho tiempo reunir toda la información, pero creemos que cada detalle de todo esto de lo que vamos a hablar vale la pena compartir con todos ustedes. Y sí, y es que Humberto, nuestro seguidor, quien fue el que nos propuso hablar de ella, ¿verdad, Humberto? Claro, cuando empecé a revisar sus entrevistas y los documentos oficiales. Nos contaste un poco cuando lo encontraste, pero ¿qué fue lo que realmente te hizo decir que teníamos que hablar de esto? Olga Díaz no es una persona famosa ni tenía recursos especiales. Era una mujer normal, casada por más de 20 años, madre de 2 hijos. Lo que más me llamó la atención es que logró que el estadio argentino mismo reconociera que la había fallado, como se documenta en el acuerdo número 23 del año 2021 del Poder Judicial argentino. Eso no pasa todos los días. Ese es justamente el punto clave. Muchas veces escuchamos estadísticas que parecen lejanas, pero cuando conoces una historia en concreto, todo se hace más real. Por ejemplo, en Argentina, el Observatorio Nacional de Mujeres reporta que una mujer muere cada 26 horas, víctima de violencia de género. Nosotros verificamos estos datos con fuentes oficiales para estar seguros de lo que compartimos. Sí, claro, y aunque ya existen leyes contra la violencia de género, en muchos países de Latinoamérica, como la Ley 26.485 en Argentina o la Ley General de 8.26 en México, el problema es que a veces no se aplica como pues debería. El caso de Olga muestra exactamente cómo el sistema puede fallar a quienes más lo necesitan. Nosotros pues analizamos cómo funcionan estas leyes en ambos países para entender mejor la situación. Así es. Hoy vamos a recorrer su camino paso a paso, desde los primeros signos de violencia en su relación hasta la lucha por la justicia y los cambios que logró impulsar. Hoy nos tomó tiempo ordenar toda la información, pero queremos que su historia nos inspire a todos a actuar y apoyar a quienes lo necesiten de verdad. Bueno, Sí. aquí ya acabamos con la breve introducción de lo que vamos a hablar y ya nos vamos a entrar más en la historia de este caso para que estén ustedes informados
y concluyamos con este caso el día de hoy en nuestro podcast. Sí, entremos un poco en contexto. Empecemos desde el principio. Olga se casó con Luis Palavecino en los años 80. Al inicio, la relación parecía estable, pero con el tiempo empezaron a aparecer las primeras señales de que algo no iba bien entre ellos. Nosotros encontramos que estos signos útiles forman parte del ciclo de la violencia conocido como fase de acalambriento. Es como una preparación para lo que viene después. Ah, se me olvidó. Pero en estas entrevistas que ella había dado a medios como a la página 12 que nosotros revisamos cuidadosamente, cuenta que todo comenzó de forma muy sutil. Comentarios sobre su apariencia, controles sobre sus salidas y amistades, y restricciones para tomar decisiones en su propia casa. Esa violencia psicológica es difícil de identificar, incluso para quien la sufre, porque no siempre es visible. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de cuando está pasando. ¿Y por qué crees que pasa, Manuel? Nosotros, Porque se va construyendo poco a poco. ok, bueno, es que nosotros hemos conversado sobre esto entre nosotros. ¿Por qué es tan difícil reconocer esa forma de violencia? El agresor va normalizando el comportamiento. Está haciendo que la otra persona crea que es culpa suya o que es algo común entre parejas. Ese mecanismo de manipulación lo hemos visto en muchos casos que hemos estudiado. En el caso de Olga, eso duró años, hasta que en 2002 todo cambió de golpe. Ok, Ese ok, muy año bien. descubrió que su esposo tenía una relación extraconjugal y cuando se enfrentó a él, la violencia se volvió física, destruyó muebles, prendió fuego a su automóvil y amenazó con quitarle la casa, el dinero y hasta el acceso a sus hijos, según el informe de la Defensoría General de la Nación de Argentina, que nosotros consultamos. Este tipo de escalación es común en casos de violencia doméstica crónica. En ese momento ella se separó, pero luego volvieron a estar juntos. Muchos se preguntan por qué, pero yo encontré que hay muchas razones. Miedo, falta de recursos económicos, esperanza de que él cambiara. Olga dijo que lo hizo por los niños y eso es entendible cuando ves cómo afecta la separación de la familia. Llegamos en 2017, cuando la situación se volvió insostenible. Y Olga decidió denunciar formalmente en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Argentina. Pero la respuesta que recibió no fue la que ella esperaba, como documenta el informe del CIDAW correspondiente a ese año, que nosotros conseguimos en la Biblioteca Digital de Organismos Internacionales. Sí. Bueno, aquí les pido una disculpa, pero bueno, se me faltó decirles que aquí vamos a hablar un poquito más de lo que fue la denuncia y el ataque que tuvo Olga Díaz. ¿Sí? Sí. Las autoridades minimizaron su caso. Incluso le dijeron cosas como que pobre hombre y se le negó la posibilidad de volver a su hogar. Su esposo se quedó en la vivienda y ella tuvo que refugiarse en casas familiares. Nosotros nos preguntamos cómo puede pasar esto cuando existen leyes que deberían protegerlas. Sí, ¿verdad? Y el 24 de marzo de ese año, cuando regresó a buscarla, algunas pertenencias, pues su esposo la atacó delante de su hijo mayor y vecinos, pues la apuñaló 5 veces. Los vecinos tuvieron que intervenir para detenerlo y llevarla al hospital. El informe médico que acompañó la denuncia internacional indica que sufrió lesiones en el abdomen, pecho y pierna derecha, pues detalles que Olga ha compartido para que nadie más pase por lo mismo, vaya. Por suerte, ella logró sobrevivir, pero las secuelas físicas y emocionales están con ella hasta el día de hoy. En este momento, tuvo que decidir entre rendirse o luchar, y eligió la segunda opción. Nosotros creemos que esta decisión fue la que cambió todo, no solo para ella, sino para muchas otras mujeres en todo el mundo. Ahora empezamos con que Olga lucha por la justicia hasta la ONU. Con el apoyo de su familia y la Defensoría General de la Nación, decidió llevar su caso más allá de los tribunales argentinos. Más allá, en diciembre de 2017, presentó una denuncia ante el CEDAW, el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Este organismo fue creado en 1979 y Argentina
lo ratificó en 1985, datos que yo confirmé con el registro de tratados de la ONU. Para quienes no lo conocen, Emanuel, ¿qué es el CEDAW exactamente? Es un organismo internacional que vigila cómo los países cumplen con los derechos de las mujeres. Nosotros tuvimos que investigar mucho para entender cómo funciona, especialmente Humberto, que fue quien encontró el caso. Bueno, por lo que estuvimos buscando y leyendo, según los artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al presentar la denuncia ahí, Olga acusaba al Estado de no haber cumplido con su obligación de protegerla, violando el artículo número 12 del dicho tratado. Nosotros leímos que la convención completa para entender bien este asunto. El proceso duró casi 4 años. Al principio el Estado negó su responsabilidad, pero la evidencia fue contundente y los testimonios de vecinos y familiares, informes médicos y documentos que mostraron las fallas de las autoridades. Finalmente, en septiembre del 2021, el Estado aceptó su culpa y firmó un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. Nosotros conseguimos una copia de ese acuerdo para ver todos los detalles. Ese mismo acuerdo incluyó una indemnización económica de casi 5 millones de pesos argentinos. Pero lo más importante de esto fueron las medidas de no repetición, capacitación para más de 70 magistrados en el manejo de casos de violencia doméstica. Es un documento con principios claros para atender esos casos y el compromiso de fortalecer los recursos de las oficinas especializadas. A estas medidas son muy similares a las que propone el Plan Nacional contra la Violencia de Género de México. Nosotros comparamos ambos documentos para ver las similitudes y diferencias. Sí, y lo mejor es que Olga misma participó en la capacitación de los magistrados, pues compartió su historia con quienes toman decisiones que afectan a miles de mujeres. Pues ahora ella tiene 68 años, es abuela de siete nietos y sigue activa en la lucha. Colabora con organizaciones como la Federación Argentina de Mujeres de Derechos Humanos. Y yo encontré en entrevistas recientes donde pues sigue hablando con la importancia de no callar. Ahora vamos a hablar el impacto en Argentina y la región. Entonces, ¿qué cambios realmente trajo este caso? Realmente fueron bastantes, Axel. Antes, Olga, era muy raro de que el CEDAW se involucrara en casos de violencia doméstica en Latinoamérica, pero la mayoría de las denuncias eran sobre discriminación en el trabajo o la política. Ahora su historia es un referente para otras mujeres que buscan justicia y se ha incluido en materiales educativos de universidades y varios países de la región. Nosotros verificamos esto con instituciones de Argentina, Chile y México. También ayudó a cambiar la versión de la sociedad, mostrando que la violencia de género no es un asunto privado, sino un problema de derechos humanos que necesita la intervención del Estado. Yo he visto cómo esta idea se ha extendido en los últimos años y el caso de Olga tiene mucho que ver con eso. Claro que sí, pero todavía hay desafíos. La falta de capacitación en el sistema de justicia, los pocos recursos para refugios y servicios de apoyo y de mujeres de grupos vulnerables, indígenas, migrantes con discapacidad, tienen aún más dificultades para acceder a la justicia. Nosotros nos hemos dado el trabajo de identificar estos puntos después de revisar múltiples informes sobre la situación en la región. Bueno, miren, aquí ya nosotros, bueno, no nos toca, sino que vamos a empezar a dar una breve conclusión, o sea, de lo que podemos de entender todo ese tema. Pero antes de eso, quería cerrar este episodio, que nos quedamos pensando en algo importante. Muchas veces creemos que la violencia de género es un problema que solo le corresponde a las personas que lo viven directamente, pero en realidad es una responsabilidad colectiva. El silencio también influye, la indiferencia también pesa. Pregúntense, ¿qué haríamos si una amiga, una vecina o una familiar nos cuenta que está viviendo una situación de violencia? ¿La escucharíamos sin juzgar? ¿La apoyaríamos? ¿La acompañaríamos a denunciar? Porque algo que deja muy claro el caso de Olga es que cuando una mujer decide hablar, ese es un momento clave, es un acto de valentía enorme y lo mínimo que puede recibir es ser tomada en serio.
También es importante entender que la violencia no siempre es evidente, no siempre hay golpes visibles. A veces es control, es manipulación, a veces es amenazas, a veces son aislamientos. Y normalizar esas conductas es lo que permite que el problema crezca. Por eso este episodio no es solo para informar, es informar. Es para reflexionar y para actuar desde donde estamos, de nuestra casa, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de cualquier lugar donde estemos. Porque la justicia no empieza en los tribunales, sino empieza cuando como sociedad dejamos de minimizar y empezamos a escuchar. Ya dado este tiempo, bueno, último detalle de todo este caso, me gustaría dar una breve conclusión mía, que después de conocer toda esta historia y reunir toda la información que Humberto nos presentó inicialmente, nuestro compañero Humberto, hay varias cosas que queremos destacar como equipo, puntos que nos quedaron claros durante todo este proceso. Bueno, en mi primer punto es la valentía de Olga. Demuestra que más allá del miedo, la justicia es posible. No solo luchó por sí misma, sino que aseguró que su dolor no fuera en vano. Es algo que nosotros valoramos muchísimo. El segundo punto, es fundamental creer a las mujeres cuando cuentan sus historias. La desconfianza es una de las principales barreras para que busquen ayuda. Nosotros hemos visto una nueva investigación como esto puede hacer que las víctimas se queden calladas. Tercer punto, cada uno de nosotros puede contribuir con todas las personas o mujeres, educándonos sobre la violencia de género, apoyando a organizaciones que trabajan en el tema y exigiendo a las autoridades que cumplan con sus compromisos. Yo mismo he empezado a difundir esta información en mis círculos para generar cambios. Y por último, y cuarto punto, por hablar del tema en todos los espacios, en casa, en el trabajo, en la escuela, es clave para romper el silencio y cambiar la cultura del miedo. Nosotros creemos que la conversación es el primer paso para construir una sociedad más justa. Espero que pues en este podcast hayan reflexionado, pues ya que Olga nos enseña que un solo caso puede mover montañas. Si todos nos sumamos a la lucha, podemos construir un mundo más seguro para todas las personas. Esta es la conclusión a la que queremos llegar después de todo este tiempo investigado, su historia, que empezó cuando Humberto lo encontró. O sea que este podcast es muy interesante, ya de todo lo que logró Olga Díaz. Sí, la verdad sí estuvo demasiado interesante. Estuvo realmente como que lo desarrollamos bien, lo introducimos bien y lo explicamos bien. Esperemos que a cada uno de las personas que vea este podcast le haya gustado, le haya fascinado y que le haya interesado y que lo haya hecho reflexionar sobre este tipo de casos. Pero antes de decirnos adiós, queremos recordar que si tú o alguien que conoces está pasando por una situación de violencia de género, dile, no está solo. Nosotros hemos compilado estos recursos para ayudar. Bueno, hablando de lo anterior, en Argentina, la línea de emergencia contra la violencia de género es el 144. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y nosotros verificamos que esta línea sigue activa y disponible para todas las personas que sufren de esta violencia de género. Y O aquí en cualquier tipo de Monterrey, otra. Nuevo León, tenemos opciones también. La línea nacional es el 911 y además puedes llamar al 800-911-2000 de la Red Nacional de Atención a la Mujer. Nosotros confirmamos estos números para estar seguros de que funcionan correctamente. También puedes acudir a la Procuraduría de Justicia de Nuevo León o a organizaciones como el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. No esperes a que la situación empeore. Buscar ayuda es un acto de valentía. Yo he contactado a alguna de esas organizaciones para saber cómo podemos colaborar. Nosotros somos Jorge, Emanuel, Axel, Humberto, Fernando y Luis. Y queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este episodio. Nos tomó mucho trabajo investigar y preparar todo especialmente. Humberto, que inició todo en este caso. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, compártelo en tus redes sociales. Difundir estas historias, pues es una forma pues, de construir conciencia colectiva.
nosotros ya lo estamos compartiendo para que lleguen a mayor cantidad de personas posibles. Y pues sería todo, muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Hasta Sí, pronto. pero, a ver, espérense, antes de finalizar, me gustaría agregar que este tipo de casos, o sea, este tipo de podcast no solamente es para violencia de género, sino que es para todas las violencias que existen. Y si tú, un familiar tuyo, está pasando todo esto y no tiene la valentía para poder acudir con la policía o acudir con alguien para pedir ayuda, intenta hacerlo por ella o intenta ayudarla para que ella pueda hacer eso y no tenga miedo al momento de poder denunciarlo o pedir ayuda. ¿Sí? Sí, exacto, porque, o sea, en estos casos hay muchos tipos de casos de violencia que, sinceramente, los criminales siguen sueltos y pues, si nadie denuncia y nadie lo hará, pues nadie podrá hacer justicia por ellas. Exacto. Pero bueno, ya después hablaremos otro caso en otro podcast. Gracias por esta noche y y espero que se la hayan pasado de lo mejor con nosotros. Nos despedimos. Nosotros Muchísimas, somos Más allá del miedo. Hasta muchísimas luego, gracias. hasta pronto. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Adiós. Adiós.